Nos encontramos ubicados en Granados Baja Verapaz. En esta oportunidad vamos a hacer un recorrido nocturno. Son las 2 de la mañana acá en Aldea El Oratorio. Vamos a explorar lo que es un bosque acá en la comunidad. En esta oportunidad me acompaña Aníbal Sierra. Él tiene unas historias que en esta noche de madrugada él nos las va a comentar, y esta es la oportunidad para que cada uno de ustedes conozcan de esta historia de terror que ha surgido durante años en esta comunidad. Así que iniciamos con este recorrido. En este momento damos inicio con el recorrido que estamos realizando, siendo las 2 de la mañana con 10 minutos. Vamos a realizar una exploración donde han transcurrido sucesos paranormales. Para este recorrido nos acompañan 3 personas, la cual nos armamos de valor para poder realizar este tipo de video, este tipo de contenido, de estas historias de terror que solo pasan en esta comunidad. Los perros ya empezaron a latir, se puede escuchar cómo se alarman debido a las personas que vamos caminando en este momento. La historia que les vamos a contar a cada uno de ustedes relata sobre un niño que años atrás personas de esta comunidad lo han visto y han escuchado lamentos de este ser paranormal. Se pueden dar cuenta el tipo de camino real que vamos pasando en este momento. Está lleno de maleza, y a pesar de que el camino se encuentra así, está lloviznando. Esto hace la historia más de miedo, para que ustedes tengan acá conocimiento del tipo de peligro al que nos estamos adentrando acá en la montaña. Ya caminamos aproximadamente 7 minutos montaña arriba. Vamos al lugar donde se encuentra esta actividad paranormal. En este momento vamos a pasar una talanquera. También nos está acompañando lo que es un perrito. Ahí se pueden dar cuenta cada uno de ustedes. Y este es todo el entorno en el que nos encontramos. Solo venimos las personas con unas linternas. Está lloviznando, venimos sin protección y nos estamos adentrando más bosque arriba, con un camino completamente liso, las rocas lisas, el pasto completamente liso. La persona que nos va a comentar esta historia de terror es mi primo Aníbal Sierra. Hace un par de años atrás, él tuvo un suceso completamente paranormal que le cambió la vida por completo. Esta historia es completamente real, que en esta oportunidad ustedes la van a escuchar. Quédense hasta el final del video para ver qué es lo que nos vamos a encontrar en este recorrido. Llegamos a una quebrada de agua. En este lugar también hay muchas historias que nuestros abuelitos nos han contado. Estamos en épocas de invierno, iniciando el mes de octubre, en la cual acá se pueden dar cuenta cada uno de ustedes que estamos completamente solos. Bien, y acá nos encontramos con Aníbal. Él nos va a empezar a contar la versión de terror que tiene para cada uno de nosotros en este video que les estamos compartiendo a cada uno de ustedes. Mira, pues hace aproximadamente como 5 años más o menos, vine a buscar unas vacas que tenemos acá en el terreno, que es de mi abuelo, que en paz descanse. Y estuve yo buscando las vaquitas varias horas y no las encontraba. Al final de cuentas pues no di con ellas, pero ya iba entrando la noche, eran como las 5:30 más o menos, a las 6 ya comenzaba la penumbra. Y dije yo mejor me voy a ir para mi casa porque no las encontré, voy a venir mañana. Y justo en este punto en el cual nos encontramos ahorita, comencé mi camino para irme hacia la casa cuando comenzó lo paranormal. Cuando tuve ese suceso paranormal, yo estaba justo en este punto, abrí la talanquera y cuando pasé hacia este lado, yo vi hacia allá al fondo donde hay otra talanquera y justamente yo miré que venía un niño. Y venía el niño caminando, vamos. Pero yo tengo un hermanito, se llama Angel. En ese tiempo estaba más pequeñito y él siempre le ha gustado andar conmigo cuando se trata de vacas y demás. Cuando yo miré al niño caminar, yo dije,
pobrecito Angel se vino a buscarme, quizá le dio pena o mi abuelita lo mandó a buscarme, vamos, porque ya era un poco tarde. Y miré al niño que venía caminando y cuando vi hacia la talanquera, ahí hay un árbol de olochuy, que es también de esta planta que podemos ver acá, se llama olochuy, que está atrás de la siguiente talanquera, y cuando yo vi al niño se escondió y dije yo, quizá Angel me vio que ya vengo saliendo de acá al terreno y quiere asustarme. Y bueno, yo seguí caminando y cuando llegué a la siguiente talanquera no había nada del niño. Incluso yo cuando la abrí pasé caminando y me hice así como que no había visto al niño para no arruinarle el susto a mi hermano. Pero cuando pasé me quedé esperando mi susto, en ningún momento hubo nada. Y cuando yo noté pues de que nadie se acercó a asustarme ni nada, yo empecé a gritar a mi hermano y le empecé a decir, Angel, Angel, ¿dónde estás? Y empecé a buscarlo ahí en el sitio y no encontré absolutamente nada. Bien amigos, ya pudieron ustedes escuchar acá la historia de Aníbal, una historia de terror, donde ustedes pueden ir sacando sus conclusiones. Estas historias de terror son muy relatadas acá en esta comunidad. Hay muchas personas que tienen muchas historias por contar y nosotros en estos videos hemos tratado de irlas realizando para cada uno de ustedes, para que ustedes conozcan de estas historias. Cuando yo llegué a esta talanquera, como comentaba anteriormente, yo me hice así como que dije, no vi a ningún niño, no vi a mi hermano y decidí pasar. Y cuando atravesé este lugar, aquí está la planta de olochuy de la que hablaba, llegué a este punto y nadie se acercó a asustarme ni nada. Entonces dije yo, Angel, ¿dónde estás? Lo empecé a gritar, comencé a ver hacia aquí abajo, pero incluso me metí aquí a la quebrada porque pasa una quebradita ahí y no había nadie. En ese momento, te lo prometo, yo sentí que la piel se me erizó porque sí sentí miedo. Y más porque ya mi abuelo antes me había contado varias historias de este lugar y sobre todo porque acá hay una casa cerca que dicen ha estado embrujada o han habido cosas malas. Pero justo fue en este sitio donde miré al niño y lo vi caminar hacia mí y esconderse a la vez, pero luego desapareció y no sé, la verdad no sé qué era. Y era algo paranormal que en realidad sí me causó mucho temor. Acá cerca se encuentra una casa completamente abandonada, una casa en la cual yo ya realicé un video de este lugar, pero más sin embargo esta casa también tiene sus historias de terror. Nos han comentado que en este lugar es donde también se aparece este niño. Nosotros iremos a explorar esta casa completamente abandonada. Está construida de lo que es lámina, lo que es el adobe, y en este lugar también ha persistido una pila que está completamente abandonada, que siempre se mantiene llena de agua. En este momento ya me encuentro llegando a la casa que se encuentra abandonada. Nos encontramos lo que es acá un caballo. Ahí se pueden dar cuenta ustedes que este es un lugar completamente abandonado, lleno de maleza, y acá es donde se encuentra esta casa abandonada, completamente misteriosa, que tiene este relato de terror sobre al niño que han visto durante muchos años atrás. Agradecerle acá a las personas que nos están acompañando en este recorrido, acá en las montañas de Aldea del Oratorio, Aníbal Sierra y Cristian Chavarría. Muchas gracias por este recorrido que nos están acompañando a realizar para contarles a cada uno de ustedes esta historia de terror. Otra de las historias que les quiero comentar es de que en este lugar muchas personas se dedicaban a extraer la tierra para la elaboración del adobe. Las personas de la comunidad del Oratorio se dedicaban mucho a lo que es la construcción de estas casas. Ustedes a mis espaldas se pueden dar cuenta, una casa abandonada, una casa con mucho misterio, con mucho terror y con muchas historias por contar de los vecinos que viven cerca a esta vivienda. Dentro de la vivienda nos podemos dar cuenta que hay unas sillas completamente rotas. Nos podemos dar cuenta que hay partes de teja. Acá se encuentra lo que es una pequeña ventana. Si enfocamos para adentro, nos podemos dar cuenta que la casa está abandonada. Esto es completamente real, un recorrido completamente real. Y aquí se pueden dar cuenta ustedes de todo el lugar que me encuentro recorriendo. En la parte de acá nos podemos dar cuenta
que hay mucha maleza, hay unas plantas de limón. Y si nos enfocamos para acá, en el cuarto no hay nada, es un cuarto completamente vacío. Bien amigos, y ahí lo tienen cada uno de ustedes. Saquen sus conclusiones de este video, de esta exploración que me vino acompañando Aníbal Sierra y Cristian Chavarría. Son aproximadamente las 3 de la mañana y en este momento nos vamos a ir alejando del lugar. Ya para ir alejándonos del lugar, otra de las versiones que les comento a ustedes es de que en estas paredes se han escuchado que las somatan de esta manera. Las personas que viven cerca a este lugar han escuchado este tipo de retumbes o de toques en las paredes y también nos lo hicieron saber y nosotros los compartimos a cada uno de ustedes. Acá donde nos encontramos las 3 personas estamos completamente aislados de donde se encuentran las demás viviendas y estamos propensos a que nos puedan asustar y a que nos pasen situaciones paranormales. Son aproximadamente 3 talanqueras las que tenemos que abrir y cerrar para poder llegar a nuestro lugar de destino. Aníbal Sierra es una persona que muchos años él ha conocido todos estos lugares. Él ha venido a lo que es trabajar, a realizar trabajo de campo y de ganadería. Y él nos comentó esta historia de este niño que lo asustó a él en aquellos años cuando él se dedicaba a pastorear el ganado. El acceso de esta carretera está completamente malo. Hay muchas piedras de por medio, mucha diversidad de maleza y estamos corriendo un riesgo de poder tropezar y poder caernos. Ya estamos saliendo de lo que es el bosque donde nos encontrábamos. Ya para ir terminando con el video, Aníbal nos va a contar otra versión acá de la historia de un niño o un bebé que vecinos de esta comunidad vieron en este lugar donde nos encontramos en este momento. Mira, pues acá estamos precisamente en un lugar al que le llaman coloquialmente el callejón. Este era un camino de nuestros ancestros, nuestros abuelos, los viejitos transitaban por acá a trabajar muy seguido, pero cerca de este lugar habitaban unos amigos míos, uno se llama Hugo, Dori y Yani, ellos 3 son hermanos, pero la huerta de ellos cae precisamente acá atrás de donde nosotros estamos, y ellos de niños hacían casitas de nylon para ponerse a jugar, pero en una ocasión me comentaban a mí ellos de que estaban jugando y cuando miraron hacia abajo, o sea el callejón, el camino, iba un bebé gateando. Y ellos se sintieron muy sorprendidos porque imagínate qué va a ser un bebé gateando acá. O sea, si acá todos nos conocemos, sabemos si hay bebés o no. Y en ese tiempo no había ningún bebé que pudiera estar por acá gateando y mucho menos solo, ¿vos? Entonces en realidad fue algo que a ellos les sorprendió y les causó mucho pánico. Ya lo escucharon ustedes, que iba a estar haciendo un bebé gateando en la maleza, entre las piedras, entre los árboles. Saquen ustedes sus conclusiones sobre esta historia del niño que se les aparecía a las personas acá en esta comunidad. Con esta historia de terror yo me voy despidiendo de cada uno de ustedes, esperando que este video les haya gustado. No olviden suscribirse al canal, dejar su comentario, dejar su like y será hasta en una próxima oportunidad. Agradecerle a Aníbal Sierra y a Cristian Chavarría por el acompañamiento que nos dieron en este recorrido en esta madrugada. Hasta la próxima.